Hola estimados, soy el doctor Miguel López, hematólogo, profesor adjunto de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, y hoy vamos a hablar de hemoglobinuria paroxística nocturna. A modo de introducción, la HPN es una enfermedad adquirida de la célula madre hematopoyética. Ya uno no nace con esta enfermedad en su sangre. Eh, la causa fisiopatológica de esta enfermedad es una mutación en el gen PIGA de estas células madre hematopoyéticas que luego dan toda una progenie de glóbulos rojos, leucocitos y trombocitos que tienen en su superficie ausencia de proteínas que necesitan al gen PIGA para poder ser expresado. Una de las principales causas fisiopatológicas que explican la enfermedad es que la ausencia de estas proteínas en la superficie de los glóbulos rojos impide que estas células toleren la activación del complemento y por lo tanto son atacadas por el complemento, llevando a todos los eventos que conlleva la enfermedad. Una de las cosas más importantes de esta enfermedad es que se genera hemólisis intra y extravascular. También, derivado de esta hemólisis bastante importante que ocurre en estos pacientes, ocurre consumo del óxido nítrico, por lo tanto se lleva a distonía del músculo liso y esto explica varios de los síntomas y signos que presentan estos enfermos. La distonía del músculo liso a nivel de la arteria sistémica genera hipertensión arterial, a nivel de la vasculatura eh, pulmonar explica la hipertensión pulmonar, a nivel de la vasculatura renal explica la insuficiencia renal y también esta enfermedad genera un aumento del riesgo de trombosis, ¿no? Sobre todo en sitios raros. Y la trombosis más relevante asociada a la HPN es el síndrome de Budd-Chiari, la trombosis de las venas hepáticas. El diagnóstico actualmente se hace por citometría de flujo, tanto de glóbulos rojos como de leucocitos. Eh, Existen teorías que han intentado explicar por qué la HPN se asocia tanto a anemia aplásica y también a mielodisplasia. Ahí vamos a explicar algunas de las teorías que existen en la actualidad y que explican por qué la asociación frecuente entre HPN, aplasia y mielodisplasia. La verdad es que el manejo de la HPN clásica ha sido revolucionado por la aparición de los fármacos anticomplementos. El primero de ellos es eculizumab, que también lo vamos a mencionar en extenso en la presentación. Entonces, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad que afecta a las células madre hematopoyéticas. Es una enfermedad adquirida, ¿ya? Ocurre después de nacido. Eh, Estas células madre hematopoyéticas presentan una mutación en el gen PIGA, que está en el cromosoma X, eh, y a pesar de todos los mecanismos de control que tenemos, inmunitario y no inmunitario, para eliminar a todas las células que vayan adquiriendo mutaciones, esta célula madre hematopoyética que tiene la mutación del gen PIGA es capaz de sostenerse en el tiempo, proliferar y diferenciarse hacia todos los elementos sanguíneos maduros. Por lo tanto, toda la progenie, todos los eritrocitos, leucocitos y trombocitos secundarios a la proliferación y diferenciación de estas células madre hematopoyéticas tienen portación y ausencia de proteínas ligadas a pica en su superficie. La incidencia de esta enfermedad es desconocida, es una enfermedad bastante rara. eh, Generalmente se conoce solamente en algunos países la incidencia de la HPN clásica, y la HPN clásica, su incidencia en los países de primer mundo es de 1 a 3 por millón de habitantes al año. El gen PIGA, como ya lo dijimos, está en el cromosoma X y la proteína que resulta de este gen es una enzima que es la base para varias proteínas. Esta base ya secundaria a la generación de la enzima del gen PIGA es la glicosilfosfatidilinositol, el GPI. ¿Ya? Por lo tanto, toda la progenie
células sanguíneas maduras que provienen de esta célula madre hematopoyética, que tienen la mutación del gen PIGA, van a tener ausencia en su superficie celular de todas las proteínas que necesitan GPI para poder formarse, ¿ya? Algunas de las proteínas más relevantes que se dejan de sintetizar en esta enfermedad, en la superficie de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, son la DAF, que es el CD55, y el MIRL, que es el CD59. En esta diapositiva vemos que la enzima genera esta proteína base para un montón de proteínas de superficie, y al estar ausente esta proteína, esta enzima, que es transcrita y traducida en las células que no tienen la mutación, por lo tanto, esta enzima va a generar esta proteína que es la GPI, que es la base de varias proteínas, siendo CD55 y CD59, algunas proteínas que están ausentes en la superficie del glóbulo rojo en los pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna. Y el CD55 y el CD59 son proteínas de superficie anticomplemento. Por lo tanto, todos los eritrocitos que provienen de células madre hematopoyéticas que tienen mutaciones del gen PIGA van a tener ausencia de CD55 y CD59, y por lo tanto van a ser sensibles a la activación del complemento y se van a romper. Van a haber hemólisis intravascular y también va a haber hemólisis extravascular en estos pacientes. Al haber hemólisis intravascular y liberación masiva de hemoglobinuria libre en el plasma, esto va a consumir el óxido nítrico, y por lo tanto va a explicar varios de los síntomas y signos que tienen estos enfermos. Se van a producir espasmos de musculatura lisa, por lo tanto va a haber disminución de la irrigación renal, y por lo tanto una de las causas de la falla renal en estos enfermos va a haber hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, va a haber disfunción eréctil, porque al disminuir el óxido nítrico en las arterias del pene no hay una dilatación de la arteria del pene, y por lo tanto no llega sangre al pene y no hay erección. Y también va a haber distonía del tubo digestivo, por lo tanto van a haber espasmos esofágicos, disfagia, y también va a haber dolor abdominal por los espasmos de todo el intestino delgado. Esta diapositiva muestra arriba los glóbulos rojos que provienen de una célula madre hematopoyética normal, en donde van a tener su superficie las proteínas anticomplemento, el DAF y el MIRL, el CD55 y CD59 respectivamente. Al activarse el complemento por cualquiera de las vías de activación del complemento, la vía clásica, la vía alternativa, la vía de la lectina, entonces se va a generar la activación del complemento en plasma. Se va a intentar unir este complemento a la superficie del glóbulo rojo, pero tanto CD55 como CD59 van a inhibir al complemento, y por lo tanto el glóbulo rojo va a poder seguir circulando y transportando oxígeno. En cambio, en la progenie de glóbulos rojos que provienen de una célula madre hematopoyética que tiene mutación en el gen PIGA, no van a tener el CD55 y CD59 en la superficie de glóbulos rojos, y por lo tanto esta activación del complemento por cualquiera de las vías va a unirse al glóbulo rojo, va a activar el complemento, va a activarse el MAC, y va a finalmente lisar el glóbulo rojo, ¿ya? También, al opsonizarse por complementos C3b sobre todo, se va a producir una hemólisis extravascular. El C3b es captado por el sistema retículo endotelial de hígado y vaso, y por lo tanto los glóbulos rojos van a ser capturados por los macrófagos que están presentes en hígado y vaso, y van a producirse la hemólisis extravascular. Aquí hay una de las teorías de por qué es tan frecuente la asociación entre HPN y mielodisplasia y aplasia medular, ¿ya? Es importante recordar que el linfocito T tiene varias formas de reconocer células e ir generando un screening para ver si estas células pueden seguir existiendo o si deben ser destruidas. Y una de esas proteínas que permite el censado de los linfocitos T es la GPI. Por lo tanto, las células sanguíneas maduras
que no tienen GPI no van a poder ser bien censadas por los linfocitos T y por lo tanto no van a poder ser bien reconocidas por los linfocitos T, no van a poder ser bien censadas por el linfocito T y por lo tanto eh, van a ser menos sensibles a la activación de los linfocitos T. Entonces, se cree que en un inicio aparecen estas células madres portadoras de la mutación PIGA y toda su progenie que va a generar células con ausencia de estas proteínas en su superficie. Eh, Existe después, en un segundo paso, alguna injuria que activa linfocitos T y esos linfocitos T reconocen a las células sanguíneas como extrañas, ¿ya? Y entonces estos linfocitos T van a reconocer a las células madre que no tienen la mutación del PIGA y las van a reconocer como extrañas y las van a eliminar. No así las células madre hematopoyéticas que sí tienen la mutación de PIGA, que no van a poder ser bien censadas por los linfocitos T y por lo tanto no van a ser destruidas por los linfocitos T. Y por lo tanto, en un tercer paso, estas células madre hematopoyéticas, por algún mecanismo, empiezan a proliferar y a generar una gran cantidad de células sanguíneas que se hacen las mayoritarias, por lo menos las HPN clásicas, van a generar células sanguíneas maduras mayoritarias y por lo tanto van a existir muchos glóbulos rojos sensibles al complemento y va a aparecer la hemólisis ya a nivel clínico y de laboratorio. Entonces, en estos pacientes, en donde los linfocitos T reconocen a las células sanguíneas como extrañas y las eliminan, no van a poder eliminar de por sí a las células madre hematopoyéticas que sí tienen la mutación de PIGA y por lo tanto va a haber una existencia en algún minuto de una aplasia medular en donde existe una gran cantidad de las células sanguíneas remanentes que van a tener mutaciones de PIGA y por lo tanto van a tener ausencia de todas las proteínas derivadas de PIGA en su superficie celular. Acá vemos una foto que me envió un enfermo que tiene HPN, esa es su orina, ¿ya? Una orina con una hemoglobinuria, ¿ya? En la orina matutina. Y la verdad es que uno al ver esto tiene que pensar o que es una hemoglobinuria o una paciente con algún tipo de hiperbilirrubinemia, ¿no? Eh, ya sea de causa directa o indirecta, ¿no? Entonces ahí uno debe tomar el examen a este enfermo y ver realmente si existe hemólisis en ese enfermo o no. Entonces, por un lado, la HPN clásica se caracteriza por tener esta hemoglobinuria, sobre todo matutina, en donde se va a acumular orina en la noche y en la primera orina en la mañana, por lo tanto va a tener alta concentración de hemoglobina si es que hemolizó durante la noche el enfermo. Y lo otro es ver en el laboratorio si existe hemólisis, y si existe hemólisis hay que ver si tiene TTCUMS directo, y si este TTCUMS directo resulta negativo, se hace obligatorio ir a descartar HPN. Entonces aquí los síntomas más importantes son la hemoglobinuria. Otros síntomas más importantes que uno siempre tiene que tener en mente los pacientes con HPN una vez que ya están diagnosticados es que una gran cantidad de ellos va a tener trombosis, ¿no? Una gran cantidad de ellos va a tener falla renal, ¿ya? Otros síntomas característicos pero más específicos son la fatiga, la disnea, sobre todo en pacientes que empiezan a desarrollar hemólisis, crisis de hemólisis y consumo de óxido nítrico e hipertensión pulmonar secundaria a la activación del endotelio y a la disminución del óxido nítrico a nivel de pulmón, a dolor abdominal por los espasmos del intestino delgado, disfunción eréctil, puede haber dolor al pecho también. Entonces la presentación clínica, ya cuando uno va a buscar cosas en el laboratorio, una anemia macrocítica, con aumento de LDH, aumento de reticulocitos, hiperbilirrubinemia indirecta y un TTCUM directo negativo. Esto es lo que uno va a hallar en los pacientes con HPN clásico con hemólisis, ¿ya? Las principales consecuencias de la hemólisis, entonces, como ya lo hemos dicho, son la disfagia por los espasmos esofágicos, el dolor abdominal por los espasmos del intestino delgado, disfunción eréctil por el consumo del óxido nítrico y una no dilatación de las arterias penianas, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar por la depresión
del óxido nítrico a nivel sistémico, a nivel también de la vasculatura pulmonar. Y también como la vasculatura pulmonar es el sitio de colador de todos los trombos o microtrombos que se puedan ir produciendo a lo largo de la vasculatura sistémica, por lo tanto las embolías pulmonares frecuentes de estos enfermos eh, van a generar también hipertensión pulmonar a largo plazo. La insuficiencia renal es explicada porque la hemoglobina libre genera daño renal, ya, tóxico para el riñón. Eh, y lo otro también puede haber acumulación de hierro a nivel renal, lo que se llama hemosiderosis renal. También hay disminución del óxido nítrico a nivel de la vasculatura, por lo tanto hay disminución de la irrigación renal. Todo esto explica la insuficiencia renal que pueden generar estos enfermos. También la trombosis, eh, sobre todo a nivel venoso, un 85% de los enfermos que tienen trombosis en HPN la tienen a nivel venoso, y la causa más frecuente de trombosis venosa en estos pacientes es el síndrome de Buch-Chiari, la trombosis de las venas hepáticas, ¿ya? Eh, que puede ser catastrófico, puede generar la muerte de manera instantánea en el enfermo, ¿no? O puede generar secuelas graves, cirrosis. He tenido pacientes que han tenido cirrosis, que han fallecido por cirrosis, pacientes jóvenes que después de un Buch-Chiari quedan con cirrosis y en espera de trasplante hepático fallecen por alguna complicación aguda secundaria de su cirrosis. La segunda trombosis más frecuente es la trombosis a nivel de los senos venosos cerebrales. Eh, los factores de riesgo más relevantes para tener trombosis son tener un gran tamaño clonal, más del 50% de tamaño clonal de células con HPN dando vuelta en la sangre del enfermo, aumenta el riesgo de trombosis. Y también los episodios hemolíticos agudos, que consumen mucho el óxido nítrico, activan las células endoteliales y lo hacen liberar factor tisular, y también la activación plaquetaria a nivel en el episodio hemolítico agudo. Estas tres cosas hacen que en el episodio hemolítico agudo aumente el riesgo de trombosis, ¿ya? Y lo otro es que la trombosis es la principal causa de muerte en pacientes con HPN, ¿ya? Alrededor de la mitad de los enfermos con HPN muere por un episodio trombótico. El diagnóstico, bueno, antes de la citometría de flujo se utilizaba como estos eritrocitos son más sensibles a medio ácido o a medios con gran osmolaridad, se crearon los test de Ham y sucrosa. ¿Ya? El test de Ham es un medio ácido y el test de sucrosa es un medio muy osmolar. Entonces se colocaba la sangre del enfermo y si hemolizaban más allá de una sangre de un paciente normal, ahí uno tenía la sospecha de que podía ser una HPN. Estos test son extremadamente inespecíficos, poco sensibles y en la actualidad están obsoletos. ¿Ya? La citometría de flujo es el gol estándar para el diagnóstico actual, y la técnica de citometría de flujo se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Actualmente es muy sensible y muy específica para pesquisar la enfermedad. Lo que se hace es buscar la ausencia del CD55 y el CD59 en la población de glóbulos rojos, y también se busca ausencia de las proteínas secundarias a GPI en los leucocitos. Se busca la ausencia del CD14, el CD15, el CD16, el 24 y el 64. Y se encontró un marcador que se une directamente al GPI, que es el FLAIR. Por lo tanto, en la citometría de flujo se busca la ausencia de FLAIR en los leucocitos de estos enfermos. Aquí vemos la citometría de flujo. Se hace selección por lo menos de dos poblaciones. ¿Ya? Aquí vemos una selección de tres poblaciones. Se hace una selección de neutrófilos a través de CD45 y CD10. Se hace selección de monocitos a través de CD45 a CD64. Se hace selección de glóbulos rojos por CD45 y glicoforina, que es la CD235A. Y vemos acá estos tres gráficos. En el gráfico de los neutrófilos vemos dos poblaciones. La población azul oscuro es la población normal, que expresa CD24 y FLAIR y tiene ausencia. La población de HPN, que es la población celeste, tiene ausencia de CD24 y FLAIR. También vemos en este mismo paciente que se reconocen los monocitos
Y en la población verde oscuro vemos que son los monocitos normales que expresan FLAIR y CD14, y la población con HPN es la población verde claro, en donde hay ausencia de CD14 y FLAIR. Y en el gráfico de los glóbulos rojos vemos que la población roja es la población que expresa el CD59, por lo tanto son los eritrocitos normales, y en verde vemos a la población de eritrocitos que tiene ausencia de CD59, por lo tanto este paciente ahí tiene claramente una población de HPN, de células secundarias, una célula madre hematopoyética con mutación de pica. También hay que ver por citometría de flujo el tamaño clonal, ¿ya? Vemos aquí que en la sangre periférica reconocemos los glóbulos rojos a través de CD235A y le colocamos el marcador de CD59 y vemos y diferenciamos los tres tipos de poblaciones que uno puede tener en pacientes con HPN. Y los dividimos en tres poblaciones, ¿ya? La población tipo 1, que son los glóbulos rojos normales, ¿ya? Hay presencia normal de proteínas ligadas a GPI, ¿ya? Está también el tipo 2, ¿ya? Las células tipo 2 que tienen ausencia parcial de GPI, y la tipo 3 que es la ausencia total de células con proteínas ligadas a GPI, ¿ya? En estos gráficos vemos en rojo las células normales. Vemos las tipo 2 en el gráfico de abajo en verde y las tipo 3 en azul en el gráfico de abajo. El tamaño clonal finalmente va a ser la suma del tipo 3 con el tipo 2. ¿Ya? Cuando eso supera el 50% de las células totales, ahí uno ve que esos pacientes pueden tener un aumento del riesgo de trombosis. Respecto a la clasificación del HPN, la clasificamos en HPN clásica, que es cuando hay hallazgos clínicos y laboratorios de hemólisis sin ninguna evidencia de deficiencia de médula ósea, cuando los pacientes tienen crisis de hemólisis o están hemolizando todos los días de su vida, pero no tienen ni aplasia ni mielodisplasia. También tenemos la HPN en el contexto de otro trastorno de la médula ósea, que es cuando hay evidencia de hemólisis, pero conviven pacientes con anemia aplásica o mielodisplasia. Y por último está la HPN subclínica, que son pacientes que tienen una pequeña población, un pequeño clon, sin evidencia clínica en el laboratorio de hemólisis o trombosis. ¿Ya? Además, esto tiene que estar en pacientes que no tienen aplasia medular o mielodisplasia. ¿Ya? Estos son como los tres, la clasificación en tres tipos de la HPN. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo uno debiese ir a buscar una HPN? ¿En qué paciente? Cuando hay hemólisis intravascular crónica, que son pacientes con LDH aumentada, con autoglobina baja, con hiperbilirrubinemia indirecta y un TTQ directo negativo, ¿ya? Y de manera crónica en el tiempo, ¿ya? En estos pacientes es obligatorio hacerle una citometría de flujo en panel de HPN. En pacientes que tienen trombosis no provocadas venosas arteriales, sobre todo cuando hay Budd-Chiari o trombosis de senos venosos cerebrales, o alguna, sobre todo de la parte arterial de pecho, en contextos de hemólisis o de alguna citopenia, esos pacientes también es obligación hacerle una citometría de flujo de sangre periférica en panel HPN, ¿ya? Pacientes que tienen disfagia, espasmos esofágicos extraños, dolor abdominal explicados por espasmos intestinales, disfunción eréctil en pacientes jóvenes que no se explican por otra causa y que tienen hemólisis, esos pacientes también uno debiese hacerle una citometría de flujo de sangre periférica buscando población HPN. Y también existen grupos que todos los pacientes con aplasias medulares, ya estén tratadas o no tratadas, con mielodisplasia, tratadas o no tratadas, que tengan signo de hemólisis, también uno debiese hacerle de manera obligatoria una citometría de flujo en sangre periférica con panel HPN. Respecto de las trombosis de los pacientes con HPN clásica, un 40% de estos pacientes va a desarrollar trombosis a lo largo de su vida. Y un 60% de los pacientes que tienen trombosis
fallecen a causa de un episodio trombótico catastrófico. ¿Ya? Em, la verdad es que el solo hecho de que estos pacientes tengan algún episodio trombótico aumenta su riesgo de fallecer en 5 a 10 veces respecto a la población normal. ¿Ya? Lo otro es que cuando los pacientes con HPN tienen una trombosis, el 20% va a tener trombosis en más de un sitio al mismo tiempo. Como ya lo vimos, casi la mitad de los enfermos con episodios trombóticos clínicos va a tener síndrome de Budd-Chiari, que son las trombosis casi más catastróficas que hay en la actualidad. La siguiente frecuencia es la trombosis senovenosa cerebral, como ya lo habíamos dicho, y la edad media de trombosis como de 46 años. Eh, la verdad es que en países del segundo o tercer mundo que no tienen financiado eculizumab o ravulizumab o alguna otra terapia anticomplemento en la actualidad y que han tenido estos pacientes con HPN en episodios trombóticos, esos pacientes tienen que estar anticoagulados. ¿Ya? Eh, la verdad se han hecho bastantes estudios para demostrarse que la tromboprofilaxis primaria en personas que no han tenido episodios trombóticos con HPN tiene algún sentido, y la verdad es que la tromboprofilaxis en pacientes con HPN que no han tenido episodios trombóticos eh, no ha logrado demostrar beneficios, por lo menos a nivel poblacional. ¿Ya? Existen algunas recomendaciones, sobre todo un estudio no randomizado del año 2003, que uno debiese dejar tromboprofilaxis primaria en pacientes que tienen un clon mayor al 50% y que tienen plaquetas sobre 100.000. Un estudio no randomizado del año 2003 que no se ha actualizado, no se han hecho estudios randomizados todavía en poblaciones para ver si tiene sentido la tromboprofilaxis con terapia anticoagulante. Y por lo tanto, por lo menos en el área norte de Santiago, no dejamos tromboprofilaxis primaria a personas con HPN que no han tenido episodios trombóticos previos. ¿No? La única población recomendada, sí o sí, por todas las sociedades científicas de HPN, sobre todo europeas y estadounidenses, que las pacientes embarazadas debiesen tener tromboprofilaxis durante el embarazo y hasta las 6 semanas postparto. La verdad es que se ha logrado descubrir, después del desarrollo de eculizumab y ravulizumab, que el tratamiento antitrombótico por excelencia en la HPN son las terapias anticomplemento. ¿Ya? O sea, la terapia antitrombótica en pacientes con HPN es el eculizumab, el ravulizumab o el pegcetacoplan, que es una de las terapias nuevas. ¿Ya? Se ha visto que estas terapias anticomplemento disminuyen los episodios trombóticos en un 92%. ¿Ya? Por lo tanto, la terapia antitrombótica del HPN es el eculizumab o el ravulizumab o otras terapias anticomplemento. Por lo tanto, en pacientes que han tenido episodios trombóticos y que no tenían terapia anticomplemento, ahí la terapia antitrombótica de estos enfermos debiese por lo menos estar 3 meses combinado entre la terapia anticomplemento, ya sea eculizumab, ravulizumab u otra terapia anticomplemento, y asociarla 3 meses con una terapia anticoagulante. ¿Ya? Después, si el paciente sigue con la terapia anticomplemento, después de los 3 meses uno puede suspender la terapia anticoagulante. Respecto a la HPN subclínica, la verdad es que no requiere tratamiento alguno y sí debe seguirse. ¿Ya? Si este clon llega a aumentar y llega a generarse una HPN clásica o una HPN asociada a aplasia medular o mielodisplasia, y es ahí la terapia, la HPN secundaria a otros trastornos medulares, va a ser comandada por la aplasia medular o por la mielodisplasia. ¿Ya? El tratamiento de la HPN clásica, entonces la terapia anticomplemento. El eculizumab, que fue la primera terapia anticomplemento descrita, es un tratamiento que ha revolucionado el tratamiento de esta enfermedad. ¿Ya? Es un inhibidor de la cascada de complemento de C5 hacia adelante, por lo tanto va a frenar lo que es la hemólisis intravascular, ¿ya?
va a inhibir el MAC, eh, pero no va a evitar la opsonización de C3b y otros en la superficie del glóbulo rojo, por lo tanto no va a parar la hemólisis extravascular. ¿Ya? El eculizumab es un fármaco que se utiliza de manera endovenosa, se puede pasar en 20 a 45 minutos, no requiere una profilaxis previa. Y lo que sí se realiza una terapia de carga y después una terapia de mantención. La terapia de carga es eculizumab 600 miligramos endovenoso una vez por semana por 4 semanas, y después de eso se genera una terapia de mantención de 900 miligramos endovenoso cada 2 semanas. Y eso de manera indefinida. Acá vemos que el eculizumab es un inhibidor de C5, por lo tanto inhibe la activación terminal del complemento, inhibe la generación del complejo ataque membrana, el MAC, y por lo tanto disminuye lo que es la hemólisis intravascular. Sin embargo, no inhibe a la parte proximal del complemento, y por lo tanto los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas sí van a estar opsonizadas por complemento, y por lo tanto no va a inhibir el eculizumab la hemólisis extravascular. Aquí hay otra diapositiva en donde se ve eso. El C3b opsoniza el glóbulo rojo, que tiene ausencia de proteínas GPI, y por lo tanto en el sistema retículo endotelial va a ser captado por los macrófagos, en donde van a ser destruidos. Entonces el eculizumab es el tratamiento que revolucionó el tratamiento de la HPN clásica, y los estudios más importantes que demostraron esto son el estudio TRIUMPH y el estudio Shepherd, ¿ya? Ambos del año 2008. Uno salió en el British Journal of Hematology y el otro salió en el Blood. ¿Ya? Y se ve que una vez iniciada la terapia anticomplemento con eculizumab, aumenta la masa globular total de eritrocitos en los enfermos, aumenta la hemoglobina, ¿ya? Y los pacientes que no recibieron eculizumab siguieron con anemia y hemólisis. También se ve tanto en el estudio TRIUMPH como en el Shepherd que los pacientes 6 meses después del tratamiento disminuyen mucho sus requerimientos transfusionales. También se ve que mejoran mucho los scores de fatiga, y también disminuyen la hemólisis, la LDH, disminuyen la hiperbilirubinemia, disminuyen las crisis de hemólisis. Por lo tanto, el estudio TRIUMPH y el estudio Shepherd demostraron, son estudios randomizados que demostraron la eficacia del eculizumab. En la actualidad existen muchos estudios de seguimiento que han demostrado también la disminución de la trombosis en un 92% en estos pacientes. Ya. La verdad es que el eculizumab entonces revolucionó el tratamiento, pero es un fármaco que se pasa cada 2 semanas, ¿no? Si uno, sobre todo en pacientes con HPN clásico, no pasa el fármaco cada 2 semanas, el eculizumab no se pasa cada 2 semanas, estos pacientes pueden generar hemólisis masiva, ¿ya? Y por lo tanto, eso disminuye mucho la calidad de vida de estos enfermos, porque no pueden estar lejos del hospital que les pasa el eculizumab más allá de 2 semanas. No pueden vacacionar, no pueden viajar. En caso de tener algún episodio hemolítico agudo severo, tienen que ir a su hospital de base para que les pasen la terapia anticomplemento. Por lo tanto, son pacientes que tienen que vivir cerca de su hospital toda la vida, ¿no? Debido a eso, entonces hubieron hartas quejas de los enfermos hacia el laboratorio Alexion, y Alexion desarrolló esta otra molécula que se llama ravulizumab, que es otra terapia anticomplemento, también anti-C5, y a través de dos estudios, el estudio 301 y el estudio 302, se demostró una eficacia similar de ravulizumab respecto a eculizumab, pero
lo maravilloso de esta terapia nueva del Ravulizumab es que se pasa cada 8 semanas, ¿no? Cada 2 meses. Entonces ahí los enfermos pueden viajar y llevar una vida no tan ligada al hospital, ¿ya? Em, Aquí vemos el estudio 301. Se randomizan pacientes hacia terapia con ravulizumab o eculizumab. El estudio 301 en pacientes sin tratamiento previo y vemos que las dos terapias normalizan la LDH a las 3 semanas, ya en una cantidad similar. En estos pacientes de reciente diagnóstico sin haber recibido terapia alguna previa, comparando la población de ravulizumab versus eculizumab, vemos que el ravulizumab disminuye las terapias de transfusión, los requerimientos transfusionales, normaliza la LDH, estabiliza la hemoglobina, disminuye también las crisis hemolíticas, disminuye la fatiga en la misma cantidad que eculizumab. Ya, de hecho, muchas veces se favorece un poco más ravulizumab versus eculizumab. Y el estudio 302, que eran pacientes que estaban siendo tratados con eculizumab previamente, se randomizaron algunos a seguir hacia eculizumab y otros a cambiarse a ravulizumab. Y se vio que se mantenía la normalización de la LDH en ambos grupos. Y que respecto a hemólisis, a fatiga y a requerimientos transfusionales también eran similares en estas dos poblaciones. Por lo tanto, el estudio 301 y 302 demostraron que ravulizumab eh, es igual que eculizumab eh, en todos los aspectos respecto a hemólisis y fatiga y requerimientos transfusionales. Por lo tanto, son eh, terapias que se pueden cambiar. Uno puede cambiar a un paciente de eculizumab a ravulizumab sin problema, o iniciar ravulizumab de manera inmediata. Demostró eficacia igual que eculizumab. Una de las cosas importantes antes de empezar la terapia anticomplemento es que tanto el ravulizumab como el eculizumab aumentan el riesgo de tener infecciones por meningococo, por Neisseria meningitis. Por lo tanto, las sociedades científicas europeas, gringas y asiáticas recomiendan la vacuna antimeningocócica por lo menos 2 semanas antes de la primera dosis de ravulizumab o eculizumab, ¿ya? Incluso después de la vacunación, el riesgo de infección por Neisseria es de 0,5% por año, que es como 1000 veces más frecuente que en la población general. Igual es baja, 0,5% por año. Por lo tanto, algunos grupos recomiendan darle profilaxis antibiótica de manera continua a los enfermos, ¿ya? La vacunación contra la Neisseria debe ser contra los serogrupos A, C, W y B. ¿Ya? Para eso tenemos la vacuna Nimenrix, que es para los serogrupos A, C, W, I, y la VEX0, que es contra el serogrupo B. ¿Ya? Por lo tanto, uno debe administrar estas dos vacunas según los esquemas de vacunación habituales de estas vacunas. La Nimenrix son 2 dosis separadas por 2 meses, ¿ya? Y la VEX0 son 3 dosis en niños y 2 dosis en adultos separadas por 2 meses, ¿ya? Entonces, uno por lo menos debiese poner la primera vacuna Nimenrix y VEX0 2 semanas antes del inicio de la terapia con ravulizumab o eculizumab y tener siempre muy presente que ante cualquier tipo de cefalea uno tiene que ir a descartar de manera inmediata una meningitis por meningoco, un catástrofe. Y lo otro que utilizan algunos grupos, no todos, es darle ciprofloxacino 2 veces al día durante 14 días para todos los pacientes desde el inicio de- del tratamiento y después dejarle ciprofloxacino 1 vez al día. O penicilina B 500 2 veces al día mientras esté con terapia anticomplemento. Eso en Chile no lo hacemos, ¿no? En Chile tenemos pacientes con los dedos contados que están recibiendo esta terapia. La experiencia no tenemos mucho, pero por lo menos los pacientes que están con eculizumab, ravulizumab, eh, siempre al inicio hay que tener mucho ojo respecto a cefalea en estos enfermos para ir a descartar de manera inmediata meningitis por meningococo. Y en primer mundo, en
Chile es difícil que alguien llegue con una HPN clásica a diagnosticarse de manera inicial en una crisis de hemólisis y le empecemos la terapia anticomplemento de manera inmediata. Eso en Chile no existe. ¿Ya? Y, pero en el primer mundo lo que se hace es que en los pacientes que llegan con una crisis de hemólisis se diagnostican con una HPN clásica, entonces los pacientes inician el Ravulizumab, se vacunan de manera inmediata e inician un tratamiento antibiótico por lo menos unas 2 o 3 semanas. ¿Ya? Ya. Respecto al tratamiento del HPN asociado a alguna falla medular, ya sea aplasia medular o mielodisplasia, la verdad es que ahí el tratamiento va a estar basado en el tratamiento de la aplasia medular o la mielodisplasia, haciendo seguimiento al tamaño renal de células HPN. ¿Ya? Esto da para otra presentación. El tratamiento de la aplasia medular está basado en terapia inmunosupresoras con el trombopan, romilostim. También está disponible el trasplante de progenitor hematopoyético. Los condicionamientos para el trasplante en aplasia medular son de intensidad reducida o no mieloablativa. El tratamiento de la mielodisplasia es con azacitidina o decitabina. Existen otros también disponibles en la actualidad como venetoclax, también está disponible el trasplante. Pero eso da para otra presentación. Y unas nuevas terapias que han salido anticomplemento está el pegcetacoplan, que es un péptido espejilado, inhibe AC3. Por lo tanto va a inhibir la vía proximal del complemento como la vía terminal y la activación del MAC. Por lo tanto va a inhibir la hemólisis intra como extravascular. ¿Ya? Esto es una mejora respecto a ravulizumab y eculizumab, que solamente inhiben la vía final desde el complemento desde C5 hacia adelante. ¿Ya? El pegcetacoplan se administra 2 veces por semana, 1080 miligramos en infusiones subcutáneas. Hay jeringas prellenadas para esto. ¿Ya? En estudios randomizados se ve que el pegcetacoplan es superior a eculizumab para reducir transfusión y fatiga. El estudio del Dr. Hillman, que salió el año pasado, randomizó 41 pacientes con HPN a pegcetacoplan y 39 a eculizumab. A la semana 16 los pacientes con pegcetacoplan aumentaron 4 gramos por decilitro en hemoglobina, que es como 2 gramos más que eculizumab. Posiblemente esto dado por la disminución también de la hemólisis extravascular. Lograron también más independencia transfusional, también aumentaron los puntajes en los scores de fatiga, por lo tanto también disminuyen más la fatiga que el eculizumab. Los eventos adversos no son muy graves, son reacciones en el sitio de inyección, diarrea, algún grado de hemólisis, igual mucho menos que eculizumab, algo de cefalea. ¿Ya? Y importante es que el pegcetacoplan está aprobado por la FDA para HPN. Aquí vemos que el pegcetacoplan aumenta como en 2 gramos más por decilitro la hemoglobina promedio de los pacientes respecto a los pacientes en eculizumab. Vemos que es mucho mejor en aumentar el nivel de hemoglobina, en disminuir también la independencia transfusional y en algo que fue algo más o menos igual, que ambos fármacos, tanto eculizumab como pegcetacoplan, disminuyeron la hemólisis en grados similares. Hay otro fármaco que es el danicopan, que es un inhibidor oral del factor D. También inhibe la hemólisis intra como extravascular. Un estudio fase 2 para 10 pacientes con HPN, en donde el eculizumab no le había servido mucho. Fueron seguidos en esta fase 2 con danicopan 100 a 200 miligramos 3 veces al día durante 24 semanas y se vio que lograron subir casi 3 puntos en la hemoglobina respecto al inicio. O sea, los pacientes estaban con eculizumab y tenían hemoglobina alrededor de 8 y después de 24 semanas tenían hemoglobina de 10.3. Eliminó las transfusiones en estos pacientes que todavía eran dependientes de transfusión y también mejoraron las puntuaciones de fatiga. Efectos adversos leves por lo general, dolor de cabeza, tos y nasofaringitis. Como no tiene estudio fase 3, todavía no estaba aprobado por la FDA o la EMA.
Seguimos el estudio de danicopan en donde aumenta la hemoglobina, disminuyen los reticulocitos, disminuye la bilirrubina, disminuye la LDH, en verdad la mantiene porque están con eculizumab antes, y mejora los scores de fatiga. Y hay otro que es el iptacopan, que es otro inhibidor oral del factor B, también inhibe la hemólisis intra como extravascular. Y también en 10 pacientes, en estudio fase 2, 200 miligramos 2 veces al día. Y se vio también alrededor de los 6 meses que el fármaco era bien tolerado. Se asoció a un aumento de hemoglobina, porque también eran pacientes que estaban previamente enterados con eculizumab y que no habían tenido buenos outcomes. Y 7 de 10 pacientes lograron suspender el eculizumab y seguir con iptacopan monoterapia, ¿ya? Entonces, tampoco estaba aprobado por FDA ni EMA, están pendientes de ensayos de fase 3. Entonces, esta es una diapositiva que muestra ya el manejo de la HPN. ¿Ya? Cuando hay pacientes que requieren el screening, ¿ya? Uno diagnostica el HPN y ve si es que hay asociado algún tipo de aplasia medular o mielodisplasia en esos enfermos, ¿ya? Si no está asociado a falla medular, entonces ahí uno trata eh, la HPN con inhibidores de complemento si es que lo requiere, ¿ya? Bueno, la verdad es que, a modo de resumen, la HPN es una enfermedad rara, ¿ya? Pero que genera muchos dolores de cabeza, sobre todo en países donde no está financiada la terapia anticomplemento por el Estado, por la sociedad. Es una enfermedad que es mortal si es que no recibe las terapias anticomplemento, dado que casi la mitad de los enfermos van a tener trombosis a lo largo de su vida y la mitad de esos enfermos va a fallecer a causa de la trombosis. Por lo tanto, es extremadamente relevante eh, poder disponer a través de y financiados por el Estado las terapias anticomplementos en estos enfermos. Aparte que la incidencia no es mucha, son unos 3 pacientes por millón de habitantes por año. Eso da como unos 20 pacientes por año, ¿ya? Eh, entonces, me parece que como sociedad y el Estado debiese financiar estos fármacos a los pacientes que requieren la terapia anticomplemento, ¿ya? En lo particular, a mí esta enfermedad me ha generado bastantes problemas debido a que la terapia anticomplemento no está disponible y hemos tenido que pelear mucho para que los enfermos sí logren recibir esta terapia. Y creo que esta presentación va para ellos sobre todo, ¿ya? Para hacer conciencia de que esta es una enfermedad grave, mortal, y que requiere que nosotros como sociedad financiemos esta terapia anticomplemento para estos pacientes que no son muchos, ¿ya? Eh, Muchas gracias, nos vemos en una siguiente presentación.